Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, miércoles 15 de octubre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 11 de San Lucas, del 42 al 46. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Pobre de ustedes, fariseos. Ustedes dan para el templo la 10ª parte de todo, sin olvidar la menta, la ruda y las otras hierbas, pero descuidan la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que tienen que practicar, sin dejar de hacer lo otro. Pobre de ustedes, fariseos, que les gusta ocupar los primeros puestos en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Pobre de ustedes, porque son como esas tumbas que apenas se notan. Uno no se da ni cuenta sino cuando ya las ha pisado. Un maestro de la ley tomó entonces la palabra y dijo: Maestro, al hablar así nos ofendes también a nosotros. Él contestó: Pobre de ustedes también, maestros de la ley, porque imponen a los demás cargas insoportables, y ustedes ni siquiera mueven un dedo para ayudarles. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Y si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy, en el Evangelio de hoy, vamos a hablar un poquito sobre el diezmo. ¿Qué era el diezmo? ¿Quién era el que estaba utilizado por Dios a cobrar el diezmo? Y si en el Nuevo Testamento Jesús mandó a cobrar el diezmo. Para eso, vamos a ver quiénes son en el pleno siglo XXI los que cobran el diezmo. Dice: pobre de ustedes, fariseos. ¿A quién le está hablando Jesús? A los fariseos. Dice: pobre de ustedes, fariseos. Ustedes dan para el templo la 10ª parte de todo, sin olvidar la menta, la ruda y las otras hierbas, pero descuidan la justicia, el amor a Dios. ¿Qué era lo que hacían los fariseos? Cobraban el diezmo de todo. Dígame usted, en el pleno siglo XXI, ¿quiénes son los nuevos fariseos que cobran el diezmo de todo? Si usted vende un carro, tiene que pagar el diezmo. Si vende una casa, tiene que pagar el diezmo. Si vende una vaca, tiene que pagar el diezmo. Si vende una propiedad, tiene que pagar el diezmo. Cobran el diezmo de todo. ¿Cómo lo llama la Biblia? Fariseos. Pero usted no sabe que el diezmo no era plata, que el diezmo no era dinero. ¿Quiere saber qué era el diezmo y cuáles son las citas que ellos se agarran para cobrar el diezmo? Para que usted de una vez salga de la ignorancia, para que usted compruebe con su propia Biblia dónde habla del diezmo y qué era el diezmo y quiénes eran los que estaban autorizados por Dios para cobrar el diezmo y para qué era el diezmo. Eso es lo que vamos a ver hoy en este Evangelio. Vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 7. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Dice Malaquías 3:7: En efecto, desde los tiempos de sus antepasados, ustedes se han apartado de mis ordenanzas y no las han practicado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice Yahvé de los ejércitos. Pero ustedes preguntan: ¿por qué tenemos que volver? Pues, ¿puede acaso un hombre engañar a Dios? Pero ustedes me están engañando. Ustedes dirán: ¿en qué cosa te hemos engañado? Pues con los diezmos y tributos sagrados. ¿De dónde se agarran ellos para cobrar el diezmo? De esta cita.
Ustedes están robando a Dios. Ustedes están engañando a Dios. ¿En qué estamos engañando? En los diezmos. Entonces, ¿qué es lo que le dicen a las personas? Si ustedes no pagan el diezmo, está robando a Dios. Pero ¿qué era el diezmo? Es más, aquí en esta misma cita lo encontramos. ¿Puede acaso un hombre engañar a Dios? Pero ustedes me están engañando. Ustedes dirán, ¿en qué cosa te hemos engañado? Pues con los diezmos y tributos sagrados. Y aquí se agarran de los diezmos. Por eso, vamos a seguir leyendo. Por eso los maldigo a todos ustedes, israelitas, que son unos tramposos. Entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo para que haya alimentos en mi casa. ¿Qué era el diezmo? De las cosechas, de lo que las personas cosechaban. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice, para que haya alimentos en mi casa. ¿Para qué era el diezmo? Para que hubiera alimento en mi casa, dice Yahvé. Dice, entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo, para que haya alimentos. El diezmo no era dinero, alimentos en mi casa. ¿Quieren ver qué era alimentos? ¿Quieren ver qué eran cosas de lo que el pueblo producía? El Señor, ¿para qué era que cobraba el diezmo? ¿Para qué le pedía el diezmo a la gente? Para que hubiera alimentos en su casa. Porque ahorita lo vamos a ver, quiénes son los únicos que están autorizados por Dios para cobrar el diezmo. ¿Y qué es el diezmo? Que son alimentos, no era dinero como lo cobran hoy en día, en pleno siglo XXI, los nuevos fariseos. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12. Deuteronomio 26, 12. Dice, el tercer año, año del diezmo. Aquí estamos hablando del diezmo. El tercer año, el año del diezmo. Cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas. ¿Qué era el diezmo? De todas tus cosechas. No dice del dinero. ¿Para qué era el diezmo? Para que hubiera alimentos en mi casa, dice Yahvé. Para eso era que se cobraban los diezmos, para que hubiera alimento en mi casa. Ya se lo vieron en el mismo Malaquías 3:7, 3:16. El tercer año, el año del diezmo. Cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas. Deuteronomio 26, 12. Cuando hayas todas sus cosechas y se lo hayas dado al levita. ¿Quién era el único que estaba autorizado por Dios para cobrar el diezmo? El levita. ¿Quién era el sacerdocio? Usted sabía que había el sacerdocio de Leví, de levita, que eran los levitas. Era un sacerdocio. Los que estaban autorizados por Dios para cobrar el diezmo. El sacerdocio de Leví. Dice, el tercer año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas y se lo hayas dado al levita. ¿A quién era que tenía que darle el diezmo? Al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano, para que lo coman en tu misma ciudad hasta saciarse. Vean que el diezmo sí era alimento. ¿Para qué era el diezmo? Para alimentar al forastero, a la viuda, al huérfano, para que lo coman en tu misma ciudad hasta saciarse. Pero el diezmo de hoy en día que cobran los fariseos del siglo XXI se lo quitan al forastero, se lo quitan a la viuda, se lo quitan al enfermo, se lo quitan al pensionado. Todos le quitan el diezmo. Y de dinero, no de alimentos, de dinero. Le roban sin arma, sin darse cuenta, por desconocer lo que dice la palabra de Dios. Por desconocer las escrituras
los están robando. Dice, el tercer año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas y se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda, al huérfano, para que lo coman en tu misma ciudad hasta saciarse, dirás en presencia de Yahvé: he sacado de mi casa lo que pertenece a Yahvé, se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano, a la viuda, según los mandamientos que me has dado. Ese era el mandato de Dios: dar el diezmo al levita, al forastero, al huérfano. ¿Para qué? Para saciar su hambre. No como hoy en día, que lo cobran, pero es para llenarse sus bolsillos, para acumular riquezas, para tener grandes mansiones, grandes carros, grandes propiedades, que es lo que se ve hoy en día. Pero, ¿será que Jesús en el Nuevo Testamento mandó a cobrar el diezmo? En el Nuevo Testamento no hay ni una cita donde Jesús haya mandado a sus apóstoles a cobrar el diezmo. Esa cita no existe. Vean cuando Jesús manda a sus apóstoles, ¿qué es lo que les dice? En San Mateo capítulo 10, versículo 7. Cuando Jesús manda a sus apóstoles, Jesús no mandó a cobrar el diezmo. Jesús los mandó de esta manera: a lo largo del camino proclamen el reino de los cielos. El reino de los cielos está ahora cerca. Jesús manda a sus apóstoles a predicar el reino de los cielos. Vamos a ver si los manda a cobrar el diezmo. Pongan mucho cuidado. Y si usted tiene duda, dígale a su pastor que le dé una cita en el Nuevo Testamento donde Jesús mande a los apóstoles a cobrar el diezmo. Y me la da. Si cree que es mentira lo que le estoy diciendo, busque su Biblia. A lo largo del camino, estamos leyendo San Mateo 10:7. A lo largo del camino proclamen: el reino de los cielos está ahora cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Jesús mandó o no mandó a cobrar el diezmo. ¿Qué es lo que le está diciendo a sus apóstoles? Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Jesús no mandó a cobrar el diezmo. Jesús mandó a sus apóstoles a predicar el evangelio y a no cobrar por predicar, a no cobrar ningún tipo de diezmo. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. No lleven oro, plata o monedas en el cinturón, nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto. No lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja se merece el alimento. El que trabaja se merece el alimento, no el diezmo, el alimento, lo que necesita para vivir. Pero hoy cobran el diezmo para enriquecerse, no para alimentarse. ¿Por qué? Dice San Mateo, San Lucas 16:13. ¿Por qué es tan peligroso esto del diezmo? ¿Por qué no se puede servir a Dios y al dinero? Óigalo. Ningún siervo puede servir a dos patrones. ¿Por qué no se puede cobrar el diezmo? Porque pueden caer en la misma situación que estaban los fariseos del Antiguo Testamento, que al cobrar el diezmo se llenaban de riquezas y se volvían mezquinos con la gente. Ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro,
o bien será fiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. ¿Por qué caen en la tentación los que cobran el diezmo? Porque los agarra la avaricia, el Dios dinero. El dinero puede caer y puede ser un ídolo. Lo dice Efesios 5:5. Ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Dice, los fariseos escuchaban todo esto, pero se burlaban de Jesús, porque eran personas apegadas al dinero. ¿Qué es lo que pasa con los nuevos fariseos del siglo XXI? Que se burlan. ¿Por qué? Porque son personas apegadas al dinero, porque no quieren soltar esa que les cae cada semana, cada mes. ¿Por qué? Porque son personas apegadas al dinero. Los fariseos escuchaban todo esto, pero se burlaban de Jesús porque eran personas apegadas al dinero. Él les dijo, ustedes aparentan ser gente perfecta, pero Dios conoce sus corazones. ¿Qué es lo que hacen los fariseos? Aparentaban ser personas perfectas. ¿Qué es lo que hacen los nuevos fariseos del día de hoy? Aparentan, viven de apariencias. Aparentan ser personas perfectas. Pero el que no los conoce, que los compre. Pero uno que los conoce, no los compra. Aparentan ser personas, ustedes aparentan ser gente perfecta, pero Dios conoce los corazones y lo que los hombres tienen por grande, lo aborrece Dios. Dios conoce sus corazones. Dios sabe que están apegados al dinero. Volvemos al Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 42 en adelante. Esto es lo que tienen que practicar sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué era lo que le pedía a Jesús? Dice, pobre ustedes fariseos, ustedes dan para el templo la 10ª parte de todo, sin olvidar la menta, la ruda y las otras hierbas, pero descuidan la justicia, el amor a Dios. ¿Qué es lo que descuidan hoy en día los nuevos fariseos que se apegan al dinero? La justicia y el amor a Dios. No les importa Dios, no les importa lo que diga la palabra de Dios. Enseñan lo que les da la gana. No se apegan a la doctrina que Jesucristo mandó. No hacen las cosas como Dios manda. Por eso los invito a que busquen en su Biblia con capítulo y versículo si lo que le estoy diciendo es mentira o está en las Sagradas Escrituras. No se deje engañar, busque, averigüe para que no le metan gato por liebre. Que el Señor les bendiga.